Caique compañeros, somos Magda Sánchez Javela, asesora jurídica y cultural de la etnia Pijao. Y Javier Aranda, investigador y divulgador de la cultura Pijao. Bienvenidos a su magazine Ibamacaima, en el cual veremos todos los aspectos de la cultura Pijao. Bienvenidos. Caique compañeros, hoy en Actualidad Pijao vamos a hablar de un tema bastante triste y preocupante, que es la falsa monería, el neochamanismo o la colonización de la espiritualidad indígena, como queramos llamar. Está sucediendo, especialmente en las comunidades de Ibagué, que personas occidentales, generalmente paisas, antioqueños o simplemente personas occidentales de acá de la ciudad de Ibagué, se hacen llamar a sí mismos moanes, se hacen llamar a sí mismos mayores, tegualas, médicos, taitas. La líder influencer indígena Tatiana Jacanamejoy realizó esta denuncia por medio de sus redes sociales el día 31 de marzo. Traigo este video a colación porque es muy relevante. Este video dice exactamente cómo nos sentimos las personas que amamos y apreciamos la cultura Pijao, cómo nos sentimos al ver cómo personas inescrupulosas y occidentales llegan a nuestro pueblo a destruir su cultura y apropiarse de ella solo para acabar. Estoy cansada, realmente cansada de ver estos chamanes de Instagram, chamanes de Facebook, de todas las redes sociales, cansada de ver los cursos que ofrecen en Cancún, en Playa del Carmen para ser chamán. Estoy cansada y hasta la coronilla de que me hablen y me inviten a ceremonias de cacao. Amiga, ¿has viajado, al menos has compartido alguna vez en tu vida con alguna comunidad? Estaría súper bien que vayas y que te des cuenta que no se hacen ceremonias de cacao. Las personas que cuando comparto cosas así me dicen, es lo que estaba esperando, la medicina no debería cobrarse, si esto sana no debería cobrarse, debería darse algún... No, tampoco, y eso me molesta más, porque sí debería ser pagado y muy bien pagado, pero a personas indígenas, a personas que hemos resguardado este saber, porque han sido mis abuelos, mis tatarabuelos, son los abuelos de nosotros, las generaciones de ahora, quienes han cuidado de esto. En el año 1997, mi abuela Mercedes Tizoy, mi abuelo Antonio Jacanamejoy, mi tío segundo Antonio Jacanamejoy y el taita Querubinqueta viajaron hasta Estados Unidos a poner una revocatoria de la patente de yagé que le tuvo un gringo. Son esas personas quienes han resguardado este saber. Pero ahorita están ofreciendo cursos en Cancún y en Medellín. Hay un montón de taitas blancos, en Cali, aquí en Bogotá, en un montón de lugares. Y hay un montón de gente también que es discípulo de los taitas. Y yo digo, ¿hasta dónde se ha llegado? Es algo que se me hace increíble, molesto y muy difícil de procesar. Muy difícil. Me duele mucho ver todo esto. Me duele, me molesta. Yo he tomado yagé desde muy pequeña, que me daban goticas, y he acompañado a ceremonias de yagé desde guagua, acompañando a mi mamá, a mi papá. Para mí, para mis primos, era parte de nuestra cotidianidad. Y ahorita viene una persona que ha estado 2 años recorriendo el Camino Rojo y me viene a enseñar también a mí como es que estás muy enferma, tienes mucho odio dentro de tu corazón, la medicina es para todos sí, la medicina es para todos. Y si tú quieres sanar, viaja hasta nuestros territorios, viaja hasta Putumayo, eres bienvenido en mi casa. Viaja, ve. Hippies, donde quiera, quieren salvar al mundo y solo fuman hierba y apestan. Ayúdenme. Tenaz, ¿no? Tenaz lo que nos cuenta nuestra compañera, pero más tenaz es lo que les voy a decir. Este problema ha llegado tan lejos, aquí en el Tolima y en el pueblo Pijao, que estos inescrupulosos hippies y suplantadores de la cultura, esotéricos, Castaneda, todo esto, han logrado constituirse en comunidades y están cooptando los cargos que deberían de ser solamente para los pueblos indígenas o para personas indígenas. Ahora resulta que están haciendo es que el plan salvaguarda, son los que se relacionan directamente con la alcaldesa, con la gobernación. Estas personas están vendiendo ceremonias de yagé, ceremonias de cacao sabanero, mucho. Todas las drogas lo pueden encontrar allá, porque cuando un occidental toma una medicina tradicional sin ningún respeto, se llama droga, se llama drogarse. Cuando se toma yagé por ahí con cualquier hippie que le dé acá en Ibagué, porque la comunidad tal le cobra 200, 300 por este tema, usted lo que está haciendo es drogándose. Ahí no hay ningún tipo de profundidad, porque esto responde a la cosmogonía del pueblo. El pueblo Pijao está hecho de tabaco y coca, yuca y ají. Las ceremonias tienen que hacerse con estos elementos, con aguardiente, tabaco, coca, ¿sí? Que a algunos hippies no les gusta porque no les da suficiente viaje, problema de ellos. Pero nosotros no tomamos yagé. Hermanos y hermanas
hermanas de los pueblos originarios. Bienvenidos a Raíces y Derechos, el espacio donde honramos nuestra identidad y conocemos las herramientas que defienden nuestra voz. Hoy, un tema clave, la Corte Constitucional. Es el guardián que protege nuestra Carta Magna y con ella los derechos de los pueblos originarios. Antes de hablar qué es la Corte Constitucional, vamos a hablar de cómo se creó la Corte Constitucional en Colombia. Es justamente a través de la Constitución Política, específicamente en el capítulo 4 de la Jurisdicción Constitucional, artículos 239 al 245, que se crea y se instala el 17 de febrero de 1992. La Corte Constitucional reemplazando a la anterior Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Así es como se creó nuestra Corte. Ahora, ¿qué es la Corte Constitucional? Es el organismo judicial encargado de proteger la integridad y supremacía de la Constitución Política de 1991, revisando la constitucionalidad de leyes, decretos y resolviendo sobre los derechos fundamentales de los habitantes del territorio colombiano. Funciones principales de la Corte Constitucional. Tenemos 6. La primera, control de constitucionalidad. Eso nos habla de decidir sobre la constitucionalidad de leyes, decretos con fuerza de ley, actos legislativos que reformen la Constitución, referendos, consultas populares y plebiscitos. Segunda, la defensa de los derechos fundamentales. Revisar las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos constitucionales. La tercera, exequibilidad de tratados internacionales. Se trata sobre la constitucionalidad de tratados internacionales y las leyes que los aprueban. Cuarta, los decretos legislativos. Ejerce el control constitucional sobre los decretos legislativos dictados por el gobierno en estado de excepción. La quinta, objeciones constitucionales. Esa se trata de decidir definitivamente acerca de las objeciones constitucionales que el gobierno formula contra proyectos de ley. La sexta, excusas para asistir a citaciones del Congreso de la República. Esa nos habla sobre resolver acerca de las excusas para asistir a las citaciones realizadas por el Congreso. La Corte está integrada por 9 magistrados nombrados por el Senado de la República para periodos individuales de 8 años. ¿Cómo se eligen estos magistrados? Se eligen por ternas designadas, primera por el presidente de la República, segunda por la Corte Suprema de Justicia y tercera por el Consejo de Estado. La Corte Constitucional de Colombia protege los derechos de los pueblos indígenas a través de la jurisprudencia, la cual interpreta la Constitución y establece principios que amparan a nuestras comunidades. Primero, el principio de diversidad étnica y cultural, que busca proteger la cosmogonía de las comunidades étnicas. Segundo, el derecho a la autodeterminación, que permite a las comunidades indígenas organizarse social, económica y políticamente. La tercera, el derecho a la consulta previa, que garantiza que las comunidades indígenas sean escuchadas por las autoridades. La jurisprudencia de la Corte Constitucional nos ha hablado sobre varios temas o nos ha reconocido a nuestros pueblos indígenas el derecho a ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial. También ha reconocido la diversidad étnica y cultural de los pueblos indígenas y también ha reconocido nuestra consulta previa. Cumple la función de proteger y respetar la autodeterminación de los pueblos, la protección de los derechos de nuestros pueblos originarios. La Constitución Política de Colombia reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derechos colectivos. En Raíces y Derechos celebramos estos logros y recordamos la importancia de seguir trabajando por un país que respete y valore su diversidad. Hasta la próxima edición, donde seguiremos tejiendo derechos y esperanza. Hoy vamos a hablar de la extinción de la lengua pijao. ¿Por qué se extinguió? ¿Cómo se extinguió? ¿Cuándo se extinguió? Lo que podemos decir es que la lengua pijao aún tenía muchos vestigios en los años 40, en la época en que Pedro José Ramírez Endoya salió de acá de Ibagué y se fue al sur del Tolima, especialmente al municipio de Ortega, a hacer documentación lingüística. En este año, Pedro José recogió casi 300 palabras muy relevantes para el idioma pijao, de lo que ahora pues nosotros llamamos el conimiento, o sea, el corazón. Son palabras muy esenciales en cualquier lengua. Son las partes del cuerpo, son adjetivos, verbos, roles familiares y diferentes cosas muy importantes, como utensilios y demás elementos de la naturaleza. Pues bajo este punto de vista podemos concluir
que en 1940 o en los años 40, cuando Sendoya fue a Ortega a hacer la documentación lingüística, ya no existía ninguna lengua funcional. O sea, se recordaba que en el pasado los abuelos utilizaban tal o cual palabra, pero no había gramática, no habían pronombres, no había sintaxis con la cual se pudiera desarrollar una lengua. Esto lo digo porque hay personas inescrupulosas que aún dicen que la lengua existe y que no sé qué, que yo la conocen, que bla bla bla. Entonces es importante saber que la lengua está extinta. El Imperio Español estableció en el Tolima durante la época de la colonia al castellano como la única lengua de prestigio, a la religión católica como la única religión y a la cultura española como la única cultura. Es decir, esos tres pilares se cimentaron aplastando totalmente nuestra cultura, la lengua, los dioses y todo eso que nos hacía identificar como pijaos. Desde ahí, digamos que la lengua quedó herida de muerte y nunca se pudo recuperar. Lo único que fue hacia abajo a través de los siglos, hasta el punto de que ya podría yo decir que a finales del siglo XIX ya no existía ninguna lengua que funcionara acá en el Tolima, sino recuerdos de palabras. Esta dictadura, digámoslo así, de la que acabé de hablar, del idioma, la religión y la cultura, obviamente se impuso a las malas. Obviamente la gente quería seguir hablando su idioma, quería seguir creyendo lo que ellos creían, pero si usted lo hacía, los puras doctrineros iban y le daban fuete en la plaza de Natagaima y de Collaima, golpeaban, azotaban a la gente para ridiculizarla, hacerla quedar mal y que la gente tuviera miedo de hablar esa lengua. Por lo tanto, esa lengua se murió así, se murió a punta de golpes, maltratos y torturas en la plaza pública. Bueno, la época de la República no fue mucho mejor para los pueblos indígenas. Todos sabemos que la revolución de la independencia es una revolución de gomelos para gomelos. O sea, Bolívar, Santander, Nariño, era gente de clase súper alta, estrato 20, que estaban haciendo una revolución contra sus tíos y abuelos españoles, porque eran sus tíos y abuelos españoles, para ellos quedarse con la finca. Pero no era una revolución del pueblo colombiano como nos han dicho. La independencia de Colombia no es una independencia del pueblo, es una independencia de los gomelos, de la clase alta y rica criolla que quería ya ser la dueña de la finca y no estar administrándole la finca a los españoles. Por tanto, para estas personas los indígenas eran tan inferiores y tan insignificantes como lo eran para los españoles. Es más, como esta visión ya era republicana, ¿sí me entiendes? Ya no era la misma visión colonial, la visión del pueblo español, la visión de la monarquía, sino era una visión, digamos, más influenciada por la Revolución Francesa y por la Ilustración. Entonces peor todavía, porque los indígenas eran gente primitiva, eran un estorbo para ese mundo moderno de derechos humanos, de igualdad, pero de igualdad entre blancos, ¿no? Eran un estorbo porque eran personas que tenían su propia cultura, que tenían su propia economía. No, eso hay que acabarlo, porque ahora todo el mundo va a trabajar igual, todos los colombianos vamos a hacer lo mismo. Eso implicó una destrucción de la cultura peor que la que había causado el Imperio Español. En la actualidad, digamos que el golpe que se está dando hacia la cultura indígena, hacia las lenguas que todavía perviven, por ejemplo, como el nasa, como el paniquita, como el guayú, es la funcionalidad, ¿cierto? Millones y millones de videos, de textos y de contenido en español, en inglés, en las grandes lenguas, pues destruyen y aplastan cualquier tipo de vestigio de lengua indígena. Las personas indígenas, para ellas ya no es rentable hablar su lengua, porque no van a entender de qué se trata el mundo, no van a poder tener acceso a un montón de contenido. Entonces, eso es un daño que está destruyendo las lenguas indígenas. Por eso es que tenemos que comenzar a crear contenido en estas lenguas, tenemos que hacer películas, tenemos que hacer todo lo que sea para que no se mueran las lenguas indígenas que todavía sobreviven en Colombia. En conclusión, podemos decir que la extinción de la lengua pijao fue gradual. Comenzó, podría yo decir, a finales del siglo XVII y realmente fue destruida casi totalmente, podría decir yo, a principios del siglo XX. Las causas: la escuela, la iglesia, la doctrina, la cultura, el ataque occidental. Y pues aquí en esta fundación estamos tratando de recuperar esos vestigios para que el Tolima recupere esa riqueza tan hermosa que tenía. Porque tener una lengua es hacer una nación, es decir, hace que el Tolima se vea como un país aparte, como una cultura rica, especial y diferente. Protejamos esta lengua, hablemos esas palabras que nos quedan. Y a las comunidades indígenas, por favor, bauticemos todo lo que haya que bautizar con palabras pijao. Ahí tienen el libro Abequi Conimiento, del cual pueden, pues, documentarse bastante. Muchas gracias.
que compañeros, ustedes dirán por qué el día de hoy estoy vestida así y con estos lindos y hermosos accesorios. En la actualidad Pijao hablaremos sobre la Chaguala Tolima. En las tierras bañadas por el río Magdalena, donde las montañas del Tolima guardan secretos milenarios, surgió una de las expresiones más enigmáticas de la orfebrería prehispánica, la Chaguala Tolima. Estas joyas de oro, además de ser con los que se identifica la autoridad tradicional, eran puentes hacia lo sagrado, símbolos de un diálogo entre el hombre, los animales y lo divino. Hoy son los emblemas de la nación entera. Aparecen en los logos del Banco de la República, en la cerveza Club Colombia y también se encontraban en el piso de la concha acústica de nuestra ciudad de Ibagué. El Tolima prehispánico era un territorio muy rico en oro, es decir, casi todo el oro que existía en la nación muisca de la sabana de Bogotá provenía del Tolima. Este oro se extraía de minas como las de Mariquita y Honda, pero también se extraía del oro aluvial, el cual los indios sacaban por barequero de los ríos. El río Saldaña es especialmente rico en oro y eso se puede evidenciar hasta la actualidad en el municipio de Atá. Los pijaos llamaban a sus pectorales de oro chagualas, pero su origen se remota a los pueblos anteriores, a los maestros orfebres Tolima, que vivieron desde el año 1000 a.C. hasta el año 1000 después de Cristo. Ellos desarrollaron esta forma de arte, a cuya escuela podríamos llamar vuelo moanero. Cada pieza con sus formas de espina de pez, garras y la cola de jaguar, o alas y caras de murciélago, encapsuladas en el vuelo chamánico, la transformación del muan o chamán en criaturas sagradas. Para estos pueblos, el oro era un vehículo para adquirir los atributos mágicos de los animales. Los pueblos Tolima anteriores a los pijaos dominaron técnicas de martillado y fundición que sorprenden por su precisión y calidad. En el año 900 después de Cristo, los pijaos continuaron con esta tradición, pero su orfebrería, aunque valiosa, nunca igualó la finura de sus predecesores. En la colonia, las chagualas se convirtieron en tuncos, figura que según los colonizadores cobraban vida. Se decía que estos seres dorados caminaban y hablaban como mitos, como el tunjo llamado Napsacadas, que dirigió una revolución contra los españoles, dan muestra de ello. Hoy, los descendientes pijao intentamos revivir estas técnicas. Cada curva, cada línea, honra nuestros ancestros. En la Fundación Abequi Pinao estamos diseñando y fabricando estas chagualas. Como se pueden dar cuenta en esta sección, el día de hoy tengo el conjunto de chaguala conformada por el pectoral, los aretes y la pulsera. Un aro muy hermoso. Si están interesados en adquirir este hermoso conjunto, nos pueden contactar a los WhatsApp 310-310-3529, al 310-304-4227 o a través de nuestras redes sociales @Fundación Abequi Pinao o en Facebook e Instagram. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No se pierdan la próxima edición. Estoy aquí en este momento, me encuentro con Javier Aranda, quien es el compañero con el cual hemos estado haciendo los podcasts sobre Memorias del Tolima Grande. Hemos hablado mucho del tema Pijao, él conoce mucho ese tema y él se encuentra aquí en este momento en el municipio de Tesalia, que es el último, digamos, frontera de los Pijaos en esta zona del sur. Entonces, pues Javier, ¿qué le parece haber venido hasta la última frontera de sus ancestros? No, pues demasiado interesante, porque la verdad es que yo, desde que comencé el tema, inmediatamente se supo eso, ¿no? Tesalia era un enclave, ¿no?, dentro de un mundo país del mundo pijao, y está totalmente documentado. Entonces, Oscar, le quería preguntar una cosa. Usted me hablaba ahorita que las lomas de las carnicerías realmente era una zona muy grande, no era solamente, sino que prácticamente ocupaba hasta ahí, hacia arriba, hacia Órgano. Sí. Entonces, una pregunta, ¿será que toda esta zona en realidad no era un enclave, sino que estaba unida? Tenía como forma peninsular, pues digámoslo así. Exacto. ¿Será que sí? Bueno, yo quería como comentarle eso, ¿no? Porque es que hay unos estudios que también se realizaron en el municipio de Santa María. Y en Santa María, pues allá encontraron muchas tumbas de los pijaos. Santa María queda en medio entre Aipe y entre Tesalia. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo me he dado cuenta de que esa zona, toda esa zona del Huila, del oriente del Huila hasta que está Tesalia,
pues fue como tal, como región de los pijados, ¿sí? O sea, convivían a la vez como con los paeses, entonces era como una mezcla entre los dos. Entonces ellos a la vez no se podría hablar solamente como de enclave, sino como si fuera una península, como si ellos se estuvieran expandiendo. Y entonces como ellos iban hacia el sur, pues simplemente cuando ya llegaron aquí fue cuando ya luego se toparon con los españoles y pues hasta ahí fue como tal la historia de que ellos se iban expandiendo. Y había mucho mestizaje entre las tribus, o sea, el tema este de que en teoría, o sea, según la historiografía oficial, no, es que si esto es país, aquí no pasaban los pijados, pues claro, había momentos de guerra, momentos de paz, momentos de comercio, totalmente. Exacto. Por ejemplo, se describen más terribles a los Colima y a los Panches, y sin embargo está ya ahora comprobado que prácticamente convivían y comerciaban. Sí. Bueno, y otra cosa que quería comentarle en ese tema es eso, ¿no? Que lo que pasa es que nosotros empezamos a ver el tema antiguo como un tema de que por ser antiguo, pues todo era como más cerrado, como no. O sea, inclusive antes había mucho comercio entre los pueblos. O sea, había momentos en que ellos se unían, había momentos en que peleaban, había momentos en que comenzaban a comercializar lo que no tenía uno, lo tenía el otro. O sea, eso era como todo pueblo. O sea, como actualmente hoy, como nos pasa hoy en día. La diferencia es que hoy en día está muy marcado el tema fronterizo con los países, pero antiguamente no existía como tal ese marcamiento como tal, pero sí había como esa parte donde ellos habitaban más, como esa parte que ellos protegían más, porque era como la tierra más ancestral de ellos, entonces sí lo protegían un poco, pero a la vez ellos tenían como ese comercio binacional con otros pueblos indígenas también de la zona. Y hay que tener en cuenta algo, que es que el comercio, ese era el único comercio que había. O sea, ahorita hay todo tipo de comercio, pero antes o comerciaban o comerciaban, o sea, nada de ponerse, si se ponen demasiado así, pues no tenemos sal, pues no conseguimos esto de allí, que cosas que no están en mi zona. Exactamente. Bueno, Javier, entonces pues agradecerle por haber venido acá, por haber venido a conocer un poco acerca de nuestra cultura tesalense. Aquí estamos de cumpleaños, está cumpliendo Tesalia 250 años de historia, fundado un 22 de abril de 1775. Entonces, pues, qué chévere tenerlo acá para que conozca nuestro municipio, conozca un poco de nuestra historia y conozca sus raíces, porque esto hace parte de sus raíces, de que de aquí también en esta zona habitaron los pijaos. Dios ha escogido, vivo en ti Tesalia, terruño querido, las llaves del cielo las he recibido. Javier, él pues me ha traído este hermoso libro. ¿Te imaginas un cómic que hable sobre los dioses de Colombia? Hola, ¿qué tal? Yo soy Eliana Gómez, soy artista nacional del cómic colombiano y estoy aquí en la Biblioteca Virgilio Barco presentando mi cómic El Templo de Bacatá en la FICO 2025. Mi cómic narra la travesía épica y fantástica de un joven guerrero muisca llamado Zazipa, que es elegido por los dioses de Colombia para emprender un viaje épico y fantástico por 8 naciones antiguas de la Colombia prehispánica. El guerrero va a tener que viajar por estos lugares de Colombia, de Bacatá hacia el Templo del Sol en Sogamoso, Boyacá, para dirigirse hacia el Tayrona, Zenú, Quimbaya, Tumaco, Pasto, San Agustín y Pinao, región que hoy lo conocemos como Tolima y norte del Huila, para de nuevo volver a su tierra, en Bacatá, actual Bogotá. Te invito a conocer más del Templo de Bacatá. Hasta el momento he podido publicar 4 libros, pero mi intención es seguir adelante. Para hacer este proyecto yo trabajo junto con profesores, antropólogos, historiadores, comunidades, resguardos y museos de toda Colombia. Quiero demostrarles que se pueden crear historias fantásticas utilizando el patrimonio histórico de Colombia de una manera majestuosa. Si te gusta leer historias, cómic, novela gráfica, bien interesante, te invito a seguirme en mis redes sociales como El Templo de Bacatá. ¡Ay, qué mena! Ahora saludaremos a nuestros amigos y seguidores. Un saludo especial y agradeciéndole por sus donaciones al abogado Alex Correa. También saludamos el día de hoy al programa La Locomotora, dirigida y presentada por nuestro amigo Robert Alexander Rojas. Véanlo todos los días a las 8 de la mañana. También un saludo muy especial a nuestra amiga y seguidora Dulce Leni por su programa de cultura. Se los recomendamos. Un saludo especial
A todo el equipo de trabajo de Tolima Estéreo 92.3 y a su director Gustavo Garay Yepes, quien nos invitó a su programa Botando Corriente. Gracias a Álvaro Gómez, a Paula y a Joana por su acogida. Y eso es todo por hoy, compañeros. Pero esto no termina aquí. Nos pueden ver todos los sábados a través de Estación Televisión Canal 2, Conéctate, la mejor televisión por cable de Ibagué. ¿Dónde nos ven? En todo el territorio del Tolima, también el Guamo, Ortega y Purificación, al sur del departamento. Y no solo eso, también llegamos a los municipios cundinamarqueses de Soacha, Tocaima y Cibaté. Estamos por todas partes. Síguenos en nuestras redes sociales, búscanos como @Fundación Abequipinao en Facebook e Instagram. Allí encontrarás todo el contenido sobre la cultura pijao y mucho más. Gracias.